Bienvenidos a las charlas del Centro de Investigación C-Transmedia con los diferentes líderes y miembros de los grupos de investigación que hoy pertenecen al centro. Como Universidad de Caldas, como Facultad de Artes y Humanidades y como Centro de Investigación C-Transmedia nos hemos puesto varios objetivos. Uno de ellos, generar apropiación social del conocimiento y otro, democratizar el acceso a ese conocimiento. Nuestra invitada el día de hoy es docente de la Universidad de Caldas, adscrita al Departamento de Diseño de la Facultad de Artes y Humanidades, con más de 8 años de experiencia en el campo de la educación y la academia, y ella es la profe Paula Andrea Correa Montaño. Profe, bienvenida. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Y cómo estás? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, Daniel. Bueno, ahí vamos. Eso está muy bien. Bueno, profe, tú eres miembro del Grupo de Investigación Estéticas y Sociales en Diseño Visual, grupo de investigación que hace parte de la Facultad de Artes y Humanidades. Cuéntanos por qué nace el grupo, cómo nace el grupo. Bueno, Daniel, yo con el grupo llevo relativamente poco tiempo, pero el grupo nace en cabeza de 3 docentes del departamento, que es el profesor William Ospina, el profesor Walter Castañeda y pues el profesor Gustavo Villa, pues que ya no está con nosotros. Y surge por allá en los 90, cuando empieza toda esta revolución digital y todo este tema de la masificación de las tecnologías, ellos empiezan a cuestionarse mucho frente al tema del diseño, ¿sí? Pero no tanto desde la digitalización del diseño, sino más bien desde unos elementos y unos componentes estéticos, históricos o metodológicos. Entonces nace más desde esa necesidad de teorizar en el diseño, que era algo que no era muy común a nivel nacional para esa época. Bueno, profe, ¿y cuáles son esas líneas de investigación en las que trabaja el grupo actualmente? Inicialmente el grupo no pensaba en líneas de investigación, pues creían que de alguna forma se limitaban mucho frente a los diferentes temas que querían ellos abordar y de alguna forma no permitía que se pudiera como investigar desde otras perspectivas. Actualmente el grupo tiene 2 líneas de investigación. La primera es imagen-entorno, está muy relacionado precisamente a los elementos de la imagen gráfica, imagen ambiental, audiovisual, y entornos virtuales, que está muy relacionado de pronto con esos intereses iniciales que tenía el grupo de poder entender cómo el diseño afectaba o afecta a la persona que está interactuando con este diseño, generando también algunos comportamientos sociales y culturales. Pues también entornos virtuales busca entender desde esos otros entornos más tecnológicos, pues también entender el diseño. ¿Y cuáles son esos proyectos o procesos en los que trabaja el grupo o en los que ha trabajado? Bueno, el grupo de investigación ha tenido o ha estado involucrado en muchos procesos de investigación, pero creo que la bandera principal del grupo son 2. El primero, que es el encuentro de estudios teóricos. Este evento nace precisamente de encuentros internacionales. Los 3 profesores que ya te comenté viajan a Venezuela, ahí se encuentran con varias personas, investigadores y especialistas en el tema del diseño, y de ahí nace la idea de poder generar aquí en Manizales pues, el encuentro de estudios teóricos, enfocado pues, precisamente a esa parte teórica del diseño, ¿cierto? Invitar a personas con un amplio recorrido, con un amplio conocimiento en el tema, donde se pudiera generar espacios de conversación frente a temas muy específicos en el diseño. Y el segundo es relacionado a la revista Kepes. El grupo de investigación apadrina la revista Kepes. En este caso, pues precisamente los 3 editores de las revistas han sido los 3 fundadores del grupo de investigación. Empezó el profesor William, el profesor Gustavo Villa y ahora actualmente lo está realizando, la editorial la está realizando el profesor Walter. La revista ha tenido pues una fuerza muy importante a nivel nacional, ya ha ido cogiendo también una fuerza latinoamericana porque es de los pocos espacios donde se habla o se teoriza precisamente sobre el diseño. Y creo que esa revista también se ha convertido en un referente para la universidad y para la facultad, profe, porque muchos investigadores pueden hacer sus publicaciones en esa revista y es una revista marca Facultad de Artes y Humanidades, marca Universidad de Caldas, entonces qué importante también que esos investigadores o esos recién egresados o los mismos estudiantes tengan ese espacio para hacer ese tipo de publicaciones y que el grupo de investigación pues esté ahí
liderando y abanderando ese proyecto que creemos que es muy importante, sí, pues, Daniel, para es todos. muy importante. La revista está muy bien categorizada. Ha sido obviamente el resultado del esfuerzo de los profesores, del cuidado que han tenido precisamente con los artículos, con la selección de artículos, y que realmente ha sido una ventana que ha abierto como esas otras posibilidades, acercarnos a otros investigadores, no solamente locales, sino también internacionales, y bueno, esto permite también como abrir un poco más esa perspectiva y esos diálogos sobre lo que es el diseño. Del encuentro que tú nos estabas contando, también veo muy importante que en ese encuentro no solo están profes, sino también hay estudiantes, profe, ahí presentes. ¿Cómo es esa dinámica de esos encuentros, profe? El grupo de investigación pues, ha tenido o ha generado redes también pues, por la revista y por el evento, han generado redes a nivel internacional. Entonces, lo que hacen los profesores que lideran pues, precisamente el grupo es invitar personas o expertos más bien, conocedores en el tema, que tengan una larga trayectoria, vienen a la ciudad y de pronto diferente a lo que pasa con el Festival Internacional de la Imagen, ¿cierto? Que es más enfocado, bueno, como a muchas actividades, en lo que se busca es poder generar espacios de diálogo, o sea, como específicamente esos espacios de diálogo y de transmisión de conocimientos, ¿sí? Están los estudiantes, obviamente, estamos nosotros como docentes, y los estudiantes, pues la idea es que ellos también estén ahí, también dialogando con estos nuevos saberes y con estas nuevas personas. Profe, y se generan relaciones ahí entre pares, es decir, no está el profe aquí y el estudiante acá, sino que se nivelan ahí como esas cargas. Creo que eso es muy interesante, uno como estudiante y también el profesor, tener esas diferentes perspectivas que a veces el profe no tiene o el estudiante no tiene y se complementan. Entonces creo que ahí es muy valioso generar ese tipo de espacios. Bueno, profe, nos contabas que han trabajado con otros investigadores, con otros grupos, y en la universidad, la facultad también está promoviendo pues, la investigación, la ha promovido desde siempre, pero estos espacios de apropiación social de conocimiento, de escuchar a los investigadores, ¿cómo ha sido esa relación con otros investigadores? Llegar hasta ellos, convencerlos de trabajar juntos, ¿ha sido difícil o no tanto? ¿O de pronto se complementan los proyectos con esas actividades o capacidades que tiene el otro? ¿Cómo ha sido la relación con los otros investigadores, no solo de la facultad, no solo de la universidad, sino también de todas las universidades de Colombia y del mundo? ¿Qué es lo que sentimos nosotros en cuanto a esa relación con otros investigadores? Pues se ha dado de una forma muy, muy natural, ¿sí? No es tanto como una estrategia, ¿sí? Sino más bien, por ejemplo, en el departamento hay varios eventos que son de gran importancia. Uno de ellos es el Festival Internacional, donde todos estamos participando, hacemos parte también de ese proceso del festival. Entonces, tenemos dos grupos de investigación en diseño, DICOBI y estéticas, y pues ahí en esos momentos nos encontramos, dialogamos, se generan esos espacios de pronto mucho más naturales, como te digo, no tanto pensado como una estrategia, sino de una forma mucho más orgánica, ¿sí? Considero también que la revista, el contacto, por ejemplo, con las personas que envían sus proyectos o que envían sus artículos, también ha empezado a generar esas redes, y el evento de encuentros teóricos, pues que también se enfoca mucho en poder traer personas con experiencia que obviamente empiezan a generarse en esas redes de una forma mucho más orgánica. Desde el Centro de Investigación queremos saber y que todos los espectadores conozcan por qué es importante investigar y crear. ¿De dónde nace para ti como esa semilla de generar nuevo conocimiento a partir de la investigación y la creación? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti, profe? Pues Daniel, yo creo que, y consideramos también desde el grupo, que la investigación es un elemento vital en el ambiente académico. Y no solamente en el ambiente académico, sino que, pues obviamente, el resultado de todas estas investigaciones va a afectar nuestro entorno, ¿cierto? Todo nuestro contexto.
Entonces, de verdad que la investigación es un elemento fundamental, fundamental. Creo que es un elemento inherente a la docencia. Obviamente, involucrar a los estudiantes en estos procesos de investigación como jóvenes investigadores, donde ellos empiecen a cuestionarse, donde empiecen también a indagar sobre esas realidades y esos contextos, y así poder generar conocimiento. Como te decía, esto no solamente afecta a la academia, sino que afecta también todo nuestro entorno. Profe, y también que ustedes como profesores, como docentes, también que sirvan como guía para esos jóvenes investigadores, que entiendan cómo es ese proceso, cómo se construye y qué se busca al momento de investigar. Creo que ahí esa relación, esa compañía es muy importante para que el joven también se sienta como respaldado y pues quiera seguir investigando, que a veces uno sí pierde esa línea o a veces uno como estudiante ni siquiera sabe que en la universidad uno puede investigar. Entonces creo que desde los proyectos que se realizan o que uno realiza como estudiante, también involucrar esa investigación que pues es muy importante, como tú dices, para entender también el entorno que nos rodea. Y además de eso, Daniel, se me olvidaba pues también el considerar que la investigación de alguna forma estimula el pensamiento crítico, no solo de los docentes, sino también de los estudiantes. Mientras el estudiante tenga un pensamiento crítico, pues obviamente esto nos va a permitir que esos procesos de aprendizaje y enseñanza sean mucho más óptimos, ¿cierto? Sean mucho más profundos. De alguna forma hace también, a partir de ese pensamiento crítico, que como comunidad seamos mucho más conscientes de lo que estamos viviendo, de lo que podemos hacer para mejorar también, como digo, nuestro contexto. Y cómo nos impacta ese contexto pues, en nuestra vida diaria y cotidiana. Total. Entonces creo que ahí Desde es muy lo valioso. cotidiano. Por eso la investigación y la creación ahí toma mucho valor. Importante. Bueno, y cuando hablamos de creación, pues creo que eso ya es otro tema que es mucho más amplio, pero de todas maneras, al momento de estimular también ese pensamiento crítico, es inevitable no estimular también esa parte creativa, ¿cierto? Nosotros en diseño, y bueno, también con el grupo de investigación, pues hemos hecho varios proyectos de investigación-creación. Con el doctorado, hay muchos, está muy enfocado hacia investigación-creación, que es algo que de pronto no es tan común. Con el doctorado, por ejemplo, hay doctorados que solamente se enfocan a la investigación, pero creo que ese elemento de creación es un tema muy amplio, pero creo que también es fundamental, también es importante. Y esa combinación también puede estimular mucho más ese pensamiento crítico del que tú nos hablabas. Entonces creo que es la pareja perfecta de investigación y creación. Bueno, profe, como tú nos decías, nosotros como ciudadanos también tenemos que adaptarnos al entorno y hoy vivimos en un entorno digital, a veces virtuales, y también vivimos en un entorno transmedia. ¿Por qué es importante lo transmedia hoy en día? Teniendo en cuenta que uno como consumidor de contenido puede hacerlo a través de tu celular o a través de un iPad o a través del televisor de mi casa o a través de mi computador, de la radio, de un libro, de un periódico. Entonces sí ves que lo transmedia como que está inmerso en todo y por qué es importante. Y también me pregunto, tenemos muchas posibilidades ahí, podemos consumir contenidos desde diferentes formas, plataformas, diferentes formatos. Entonces eso transmedia por qué es importante hoy para el grupo, para ti como profe, en la universidad. ¿Cómo ha sido ahí ese proceso, profe? Bueno, ha sido un proceso muy interesante. Obviamente con todo este tema de la masificación de las tecnologías, pues también los soportes aumentaron, ¿cierto? Nosotros inicialmente cuando hablamos de diseño pensamos en unos soportes de imagen fija, entonces pensábamos periódico, revistas. Cuando empiezan a generarse en estas narrativas transmedia, creo que nos permiten herramientas importantísimas para la comunicación, ¿cierto? Y cuando hablamos de estas narrativas transmedia, pues estamos hablando que nosotros como diseñadores debemos pensar en el soporte y cómo ese soporte va a llegar a estos diferentes espectadores, ¿cierto? Entonces me parece que si involucramos la investigación con la creación y esto se vea reflejado en la transmedia, pues obviamente los resultados van a ser mucho más óptimos. Es pensar que, como tú lo decías ahorita,
no voy a montar toda la información en los mismos soportes, Claro. sino cómo hago para distribuir cierta Para información. expandir esa información. Exacto. Y de acuerdo a estos diferentes soportes, no solamente digitales, sino también análogos, ¿cierto? Porque muchas veces pensamos en el transmedia desde lo digital y olvidamos ese elemento análogo. Nosotros actualmente estamos trabajando en un proyecto de investigación y ya estamos en ese proceso precisamente de cómo utilizamos el transmedia para un reconocimiento, de alguna forma una apropiación de un entorno, un espacio. Y considero que el transmedia es fundamental porque tenemos la posibilidad de poder abordar muchos tipos de públicos, ¿cierto? Desde diferentes soportes. Entonces creo que, no sé si te doy respuesta a la pregunta, pero creo que es una herramienta que nos va a permitir a nosotros como investigadores, ahí hablaríamos también de esa transferencia de conocimiento, ¿cierto? Simplemente los soportes varían y van a llegar a mucha más gente. Profe, y también entender que los ciudadanos de hoy en día están muy conectados a este tipo de dispositivos, pero también entender que hay un romanticismo con respecto a lo análogo. A veces a uno le gusta leer el libro en físico o leer el libro, pero hay personas que usan el iPad para leer o el Kindle para leer. Entonces también como no perder esos dos formatos o esas dos maneras de abordar ese conocimiento, que lo análogo a veces también es ese romanticismo que a veces no se puede perder, creo, porque es un proceso ahí también que se forma y que no se puede perder. Si lo hacemos, no se pierde; si lo dejamos de hacer, pues se va a perder. Entonces creo que ahí muy valioso poder juntar esos dos elementos. Y creo que también, bueno, nosotros estamos en una comunidad de pronto que está muy conectada, pero también pensar en estas otras personas que no tienen tantas posibilidades. Hay sitios donde no entra red, claro, ¿cierto? Entonces de pronto es más fácil el radio o es más fácil el periódico. Por ejemplo, en uno de los casos nosotros hicimos un mural. Fue el resultado de una investigación, de un análisis con la comunidad que terminó siendo un mural, ¿cierto? Pero hace parte también de esas narrativas. Y cuando involucra uno a la comunidad en esos procesos, se sienten y se apropian más de eso que hicieron. Lo claro, protegen, sí, lo cuidan y lo valoran. Y lo valoran mucho. Entonces creo que ahí toda esa combinación, investigación, creación, transmedia, creo que es el equipo perfecto conectado ahí. Este ejercicio, este espacio que hemos construido desde el Centro de Investigación C Transmedia, lo que quiere es generar esa apropiación social del conocimiento. Lo que quiere es que la gente, cualquier persona del común, entienda por qué se investiga, para qué se crea, qué pasa en la academia. Entonces, es importante generar este tipo de espacios, hacer más entrevistas, a través de lo transmedia expandir este tipo de conocimiento. ¿Y cómo te sentiste el día de hoy estando aquí? Pues bueno, te voy a responder la primera pregunta. Considero que el trabajo, y de verdad que y extendemos ese agradecimiento al Centro Transmedia porque nos permite precisamente generar estos espacios donde podemos precisamente contar nuestras experiencias y que no solamente llegue a un grupo específico de personas, sino que cualquier persona que tenga un computador o que tenga una conexión pueda entrar y pueda mirar este tipo de contenidos, que son contenidos académicos, que son contenidos que ayudan también a la sociedad, ¿cierto?, desde lo cultural. Me parece importantísima la labor que ustedes cumplen y realmente lo agradecemos, que nos permitan también estos espacios donde podamos de alguna forma conversar y contar como de todas estas experiencias. Y para dar respuesta a la segunda pregunta, pues bueno, claro, uno siempre frente a cámaras se muere del susto, se pone muy nervioso, pero realmente es un espacio acogedor, tranquilo y nada, me parece que estuvo perfecto todo. Bueno, profe, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y muchas gracias a todas las personas que puedan ver esta entrevista, a los espectadores, que la compartan. Hoy nos acompañó la profesora Paula Andrea Correa Montaño, del Grupo de Investigación Estéticas y Sociales en Diseño Visual. Esta entrevista va a estar en las redes del Centro de Investigación C Transmedia, el canal de YouTube. En el podcast nos pueden escuchar en Spotify como Centro de Investigación C Transmedia.
y esperamos seguir abriendo estos espacios y conociendo lo que hace la academia desde la investigación y la creación. Chao.